Si realmente llegó hasta este punto, será porque tiene cierta curiosidad por el ser. Y el ser despierta curiosidades, ya que no es una estructura fija, ya que está sujeto a movilidades, ya que el sujeto justamente se posiciona en diferentes sitios de diferente manera y de diferente manera con diferentes sujetos. Si bien hay una constitución, hay una estructura, hay cosas que perduran a largo plazo, en realidad el sujeto se modifica y no es el que fue cuando tenía una determinada edad y es diferente o van cambiando algunas cosas cuando va pasando el tiempo. En realidad hay varias concepciones acerca del sujeto. Para algunos el sujeto es de lo que hace y este ser de lo que hace tiene que ver con una carta de presentación permanente que uno utiliza y dice soy psicólogo, soy docente, soy padre. Hay cuestiones que tienen que ver más cerca de nosotros mismos y tiene que ver justamente con el ser. Entonces, para algunos, como le dije recién, les conté, el ser tiene que ver con lo que uno hace. Para otros dicen que el ser va a tener que ver con lo que uno habla. Uno es de lo que habla. Entonces, dijimos, uno es de lo que hace, uno es de lo que habla. En realidad, son concepciones de sujetos diferentes para hacernos pensar. Otros pensarán que el ser tiene que ver con lo divino, otros pensarán que el ser tiene que ver con el producto de la naturaleza. Ahora, aquellos que piensen que el ser tiene que ver con la razón, con esta cuestión de pienso y luego existo, entonces ahí estamos diciendo que la adquisición del ser es a través del pensamiento y que realmente gana la existencia y se diferencia con los animales cuando empezó a pensar. Eh, Otra forma de interpretación es decir, existo porque fui pensado. O sea que hubo un otro que tuvo que intervenir para que yo exista y porque él me pensó de manera consciente o de manera inconsciente, ahí se jugó mi existencia y si en ese otro yo no existiría. Acá vamos llegando a distintos caminos. Uno de los caminos tiene que ver con esto de si hay algo más allá de mi existencia, digamos, si hay algo previo más allá de mi existencia y si hay algo, digamos, futuro después de mi existencia. Vamos a dejar ahí planteado también para ir pensando. Esto del más allá antes, más allá después, que es también algunas de las preguntas que se va haciendo los sujetos, ¿no? Con respecto a estos enunciados del sujeto, me parece interesante y adhiero a este enunciado que me gusta mucho, que es soy lo que puedo ser con lo que hicieron de mí. Porque está mostrando que realmente hay influencias que tienen que ver con mi existencia, con lo que fueron mis padres, con lo que fue mi sociedad, con el lugar donde nací, la cultura, pero que esto no es eh, trágicamente determinante de tal manera que yo no puedo hacer nada, que estoy vencido por ese destino, por esa situación. Entonces, si bien
sé que algo se hizo con mi ser, que es previo a mis posibilidades de acción, también está la cuestión de que yo estoy arrojado a esa realidad y a partir de eso hay algo que tiene que ver conmigo y que puedo hacer determinados deseos, realizar determinados deseos. Y ahí llegamos al tema del deseo, ¿no? Que la afirmación de la cual me hago cargo es que aquel sujeto que esté más cerca y haya reconocido su propio deseo, que esa distancia sea una distancia que no sea enorme, va a estar más cerca de su realización y de su felicidad. Aquellos que sepulten su deseo, que lo dejen olvidado, que lo dejen totalmente fuera de su territorio subjetivo, están condenados al sufrimiento. Ahora el deseo también lo subrayamos y lo ponemos en mayúscula. El deseo es junto al otro, es con el otro. El deseo no es el sometimiento del otro ni la ignorancia de pensar que mi deseo se resuelve solamente acorde a mis intereses. El sujeto se funda, se forma, se constituye y sigue en crecimiento en función al otro. Cuando decimos el otro decimos el mundo exterior, nuestros seres queridos, nuestros seres odiados, nuestros mejores amigos, nuestros peores amigos, nuestros amores. Ese otro que está en interacción es necesario para la realización de deseo, de mi deseo, y en tanto de cuanto esté en mi mundo estos otros, también va a haber menor frustración. En realidad a mí lo que me gusta pensar es al sujeto como texto, como un libro que permanentemente se va escribiendo y no se va escribiendo, digamos. Cuando uno escribe algo, deja de escribir otra cosa, y entonces ahí, consciente o inconscientemente, va armando el libro de su historia. Pero el libro de su historia, este texto permanente que nosotros vamos escribiendo consciente o inconscientemente, tiene también los mecanismos de la propia escritura. Hay momentos en donde ponemos una coma, hay personas que escriben directamente, escriben y no paran nunca de escribir sin darle un espacio al otro. Hay veces que ponemos entre paréntesis, situaciones, pensamientos, hay veces que subrayamos algunos eventos de nuestra vida. Algunos eventos en nuestra vida son tan profundos que quedan escritos en negrita. Cada uno de nosotros va escribiendo el libro de su propia historia. Y cuando mayor protagonismo, cuando mayor conciencia o compromiso o arrojo hacia la construcción de ese libro tengamos, creo que el sujeto va a realmente ser más rico en sí mismo. Ahora, en realidad hay gente que le pone pocas letras al libro de su historia y la simbolización, la ausencia de historias, la ausencia de escribir el propio libro justamente lleva a un empobrecimiento subjetivo. Y esta cuestión, el libro siempre se va escribiendo hoja tras hoja a medida que va pasando día tras día. Entonces quizás dejo planteado algunas cuestiones que tienen que ver inherentemente con el ser y que no tratan de tener la pretensión de querer inducir, sino simplemente de crear un espacio. Este momento
donde usted se pondrá a reflexionar acerca de lo que está escribiendo el libro de su historia, si hay congelación, si quedaron prendidos en algún evento del pasado donde no se puede salir, alguna situación traumática, si realmente está escribiendo este libro de la historia muy solo, muy sola, si en realidad está escribiendo como lo desea escribir, también o tiene que hacer ciertas modificaciones para poder vivir una vida mejor. La pretensión simplemente es esta, es que a través de este espacio se pueda pensar, se pueda usted darse unos minutos para pensarse y por supuesto esto que dijimos de inicio, de que la brecha entre el deseo posible, no el deseo imaginario, el deseo irrealizable, sino el deseo posible, el deseo mediatizado por la realidad y este deseo interior suyo sea lo menor posible, la menor estancia posible, porque ahí se juega la subjetividad. Si usted simplemente vive, si usted simplemente no escribe, si usted simplemente no se escribe y deja su deseo en el cajón, la pobreza se la acerca.